17:41, ya estamos de regreso. Recuerden, hasta las 20 horas con diversas temáticas que nos preocupan y nos ocupan. Temáticas medioambientales, la sustentabilidad y lo que está ocurriendo también con diversas investigaciones y trabajos desde acá la Universidad de Concepción, es lo que hemos ido abordando hace semanas con el Centro EULA, y en esta oportunidad queremos abordar sobre la hidroelectricidad sustentable. Para eso nos acompaña Evelyn Avid, doctora en Ciencias Ambientales e investigadora de EULA. Evelyn, un gusto que nos puedas acompañar de manera presencial. Hola Constanza, muchas gracias por la invitación. Y agradecerte a ti claramente que te des el tiempo de explicar estas temáticas que muchas veces las vemos con distancia, no hay una cercanía quizás con la ciudadanía en torno a que quedan dentro de la academia o algo muy lejano, porque lo que significa la hidroelectricidad sustentable, ¿cómo convergen estas dos palabras y qué hay en cuanto a investigación en torno a esto? Sí, bueno, súper interesante la pregunta, ¿no es cierto? Porque realmente la hidroelectricidad se considera dentro de las generaciones de energía como una energía limpia, ¿ya? Y una energía renovable también, porque en el fondo lo que hace es usar o aprovechar la energía potencial del agua. El tema de que sea considerada una energía limpia es un poco lo que está en cuestión, porque en el tiempo se han ido acumulando una cantidad de evidencias respecto de distintos impactos, tanto ecológicos como sociales, que la hidroelectricidad tiene. Y esos son los que, nos ha ocupado desde los inicios del Centro EULA. Nosotros, de hecho, el Centro EULA partió estudiando la cuenca del río Biobío en relación a un proyecto de Endesa que planteaba la existencia un proyecto de 6 hidroeléctricas en el curso principal. Sí, qué bueno que tocas el punto desde que inicia el Centro EULA, porque como hemos ido avanzando en todos estos años, ha habido un cambio también de conciencia de lo que queremos a futuro, sabiendo también y teniendo como base que todo lo que generemos va a generar un cierto impacto en el ecosistema, pero ¿cómo podemos hacer que sea lo menos posible y cómo estamos actualmente desde, no sé, hace 30 años atrás? Sí, efectivamente. O sea, piensa tú que la central con embalse más antigua de Chile está en la cuenca del río Rapel, y es una central de embalse que está ubicada muy abajo en la cuenca, y cuando se inauguró en el año 68 se celebraba, y están los diarios de la época, ¿no es cierto?, donde se inauguraba con mucha felicidad de parte también de los trabajadores y de las personas que iban a recibir esos aportes. Sin embargo, en el tiempo que ha ido pasando, que ese embalse se instaló tan en la zona baja de la cuenca que obviamente recibe todos los aportes de lo que viene desde aguas arriba. Más del 90%, por ejemplo, de los efluentes industriales y domésticos de la cuenca del río Rapel finalmente no llegan directamente al mar, sino que se van acumulando en este embalse, y eso ha provocado enormes cambios en la calidad del agua de este, entre comillas, lago, que en realidad es un embalse, floraciones algales tóxicas, mortandades de peces. Entonces, el término de sustentabilidad de la hidroelectricidad tiene mucho que ver con dónde están puestas las centrales y cómo operan, ¿ya? Y cuál es la relación de la sociedad con estos proyectos que se quieren instalar o que ya están instalados. Sí, las ciencias sociales han tomado un rol fundamental en estos tipos de iniciativas, porque quizás 20 años atrás o fines de los 90 no había tanta, o no era tan como es ahora, esa presión social de cuando se genera un proyecto, porque cada vez la ciudadanía está más empoderada y hay mayor conocimiento, gracias también a científicos y científicas que han ido acercando esto, porque uno como ciudadano común y corriente no tiene por qué saber los efectos en sí. ¿Cómo se ve también esa parte, esa tercera patita ahí dentro de la ciudadanía, lo que infiere? Bueno, lo primero que hay que entender es que un río como ecosistema es un ecosistema que por naturaleza fluye, ¿ya? Y no solamente fluye el agua, sino que fluyen los sedimentos, fluyen los organismos. Es un sistema en movimiento. Y yo creo que hay mucha resistencia y cada vez más resistencia a la construcción de centrales hidroeléctricas, porque las personas cada vez valoran más el que los ríos fluyan de manera libre. Sí. Esto es particularmente cierto en los pueblos originarios.
Fíjate que las poblaciones mapuche pehuenches de la zona del Alto Biobío, en su cultura, ellos ya entienden o entendían desde siempre que los ríos tenían que fluir, y ese fluir para ellos significaba muchas cosas. Por ejemplo, el ruido que genera el agua al chocar con las rocas, con las piedras, cómo se van moviendo las piedras en el cauce, a ellos les indicaban cosas, y son indicadores, ¿no es cierto?, de, bueno, es el momento de regar, es el momento de hacer esto. Ellos tenían incorporado eso. Por lo tanto, cuando el río se silencia, cuando queda embalsado, es un enorme cambio. Y hoy por hoy la participación ciudadana lamentablemente no es suficiente para hacer llegar o hacer valer esa voz popular, ¿no es cierto?, de cuál es el valor que le da la sociedad a que los ríos sigan fluyendo sin esta fragmentación que genera una central hidroeléctrica. Sí, hay estudios de impacto, ahí donde también la ciudadanía genera un poquito más de presión. Lo que hay en torno a lo internacional, a lo nacional, normativas también, porque, insisto, cualquier cosa que generemos como seres humanos vamos a generar un impacto. La idea es que sea lo mínimo. Sí. ¿Cómo estamos en estándares internacionales? Que siempre nos gusta compararnos. Totalmente, y es absolutamente válido. Internacionalmente se dice lo que aquí también se establece a nivel de normativa o del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo diría que con la diferencia que aquí se conocen mucho menos los ecosistemas o los socioecosistemas, y por lo tanto puede quedar muy escrito en una norma, pero es difícil hacerlo cumplir. Ahora, ¿qué es lo que dice básicamente? ¿Qué es lo que se hace en todo el mundo? La idea es aplicar la jerarquía de mitigación. ¿Y qué es lo que es eso? Es partir evitando los impactos. Para evitar los impactos de una central hidroeléctrica no hay que hacerla. Eso es lo primero. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos generar hidroelectricidad o podemos usar otro tipo de generación? Eso sería como el primer paso. Segundo paso, si no podemos evitar hacerla, ¿cómo hacemos mitigaciones? ¿Cómo reducimos los impactos? En ese caso, por ejemplo, el problema de fragmentar, que antes te decía, ¿no es cierto?, que acumula sedimento, etcétera, embalsa el río, se puede hacer a través de ciertos pasos de peces, por ejemplo, o pasos para organismos que permitan la conectividad y que no la rompan completamente. Eso es un ejemplo. O que no generen estas fluctuaciones de caudal que se extienden muchos kilómetros aguas abajo del muro. Si ya no se puede mitigar, hay que tratar de reparar, es decir, en el mundo se están echando abajo muchas centrales hidroeléctricas hoy por hoy. Y por último está el concepto de compensación, que es generar un efecto positivo alternativo al efecto negativo que se generó. Es medio complicado, pero se entiende, ¿no es cierto? Y que básicamente dice, si vas a alterar completamente este ecosistema fluvial o este socioecosistema, tienes que proteger otro de la misma calidad, y en ese compromiso tiene que estar, obviamente, los titulares de la central hidroeléctrica, pero yo esperaría también que estuviera involucrado el Estado. Sí, acá son diversos agentes los que tienen que trabajar dentro de lo público, lo privado, la patita de los ciudadanos, que es importante, y la academia claramente, porque dentro de las problemáticas que se generan ha sido la misma ciencia en sí, demostrando ahí los resultados científicos y científicas que han visto esto. La situación actual en nuestra zona, río Biobío, ¿cómo lo podemos evaluar? Mira, el río Biobío, lo primero que uno tiene que decir es que es el río que tiene más potencial hidroeléctrico en el país, más incluso que la cuenca del Báquer, imagínate, o sea, y aún no está explotado el 18% de ese potencial. Por lo tanto, es un río que puede aún ser intervenido. Sin embargo, con las intervenciones actuales que tiene, los impactos que nosotros hemos evidenciado son gigantescos. Bueno, uno, el impacto social, ¿no es cierto?, que lo evidencian a través de las comunidades, sobre todo las comunidades del Alto Biobío. Y luego en lo netamente más ecológico y en estudios particulares del grupo estudio nuestro, por ejemplo, la extirpación y fragmentación genética de poblaciones de peces que están quedando aislados y que son endémicos de la cuenca del Biobío, es decir, eso significa que no están en ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, si los extinguimos acá, se pierden completamente.
Actualmente están las 3 grandes centrales en el curso principal, ¿no es cierto?, de aguas arriba hacia aguas abajo, Ralco, Pangue y Angostura. Ralco genera con hydropicking, que es esta fluctuación de caudal todos los días, onda que se propaga hacia aguas abajo, y por lo tanto, si uno separa aguas abajo de Angostura, puede ver cómo en el día hay agua y no hay agua en el río. Sí. O sea, no tan extremo como eso, siempre hay agua, pero más o menos es cantidad. Como, imagínatelo, es como un invierno y verano todos los días para los organismos acuáticos que están ahí. Y por lo tanto las señales de cuándo me tengo que reproducir, para dónde me tengo que mover, totalmente desorientado. Y existe aprobada la central Rucúe, que está directamente aguas abajo de Angostura, y tenemos aprobada aguas abajo, ya para ubicarnos aguas abajo de la ruta 5, la central Frontera, y en evaluación o casi en evaluación la central San Carlos, aguas arriba de la ruta 5. Es decir, efectivamente podríamos llegar a tener 6 centrales hidroeléctricas solamente estoy hablando del curso principal del río Biobío. Y lamentablemente eso significaría, yo diría, que un impacto irreversible para el ecosistema fluvial de nuestro Biobío. Sí, algo que tú señalabas respecto a la restauración, de lo que se puede hacer ya en otros lugares de nuestro país. Son procesos lentos, además, lo que se gana o lo que se ganó en algún momento con una hidroeléctrica, ya después sacándola y volver a ese ecosistema para que vuelva a lo más cercano a lo que estaba antes. ¿Cuánto hablamos de décadas que probablemente nosotros ni lo vamos a ver? Yo creo que no. Ahora, yo creo que en Chile estamos lejísimos de pensar en echar abajo una central hidroeléctrica. Nosotros estamos en la otra curva, en la curva de seguir construyendo o al menos de mantener las que existen. Ahora, la gracia de los ríos es que como ecosistemas son tremendamente resilientes. Eso significa que los ríos donde efectivamente se han echado abajo los muros, obviamente hay una cantidad de sedimentos acumulados ahí, pero que el propio río se encarga de empezar a movilizar. Hay acciones que también van ayudando a ese proceso, o sea, al principio se mete máquina, se ayuda a sacar lo que está ahí, se vuelve a como rehacer un lecho, pero luego el río empieza solo a armar sus cursos, sus meandros, si es que corresponde, la vegetación se va a instalar y son procesos relativamente, o sea, no son rápidos, instantáneos, pero son bastante más rápidos de lo que en realidad se habría esperado. Sí, dentro de lo que tú indicas, en la etapa que nos encontramos como país o hacia dónde vamos, también lo que significa generar energías limpias dentro del contexto mundial, porque muchas veces no tomamos el peso de lo que somos en el mundo y evidentemente todo lo que hacemos aporta de una u otra manera positiva o negativamente. Totalmente. Ahora, en Chile es verdad que ha incrementado muy exponencialmente la generación eólica y también la generación solar, lo cual es bastante positivo. Pero volviendo al concepto de energía limpia de las hidroeléctricas, que en cierta medida se puede considerar que es así porque no contamina, pero estábamos con el tema de qué es lo que le pasa al agua una vez que es embalsada, ¿cierto? Y cuando se embalsa el agua, que ya lo conversamos para el caso del río Rapel, aquí mismo en la zona, el ecosistema empieza a funcionar de una manera distinta y ya empieza a funcionar más tipo lago que tipo río, cambia la biota y empieza a haber una mayor concentración de nutrientes en el agua, producto de que los sedimentos quedan retenidos. Y también todo el aporte de la cuenca, ¿cierto? Y eso puede producir estas floraciones algales o al menos el incremento de algas en la columna de agua. Si llegan a haber floraciones algales, aquí, por lo menos en el río Biobío, el grave problema que tenemos es que eso se exporta aguas abajo, porque el agua está estancada, ¿no es cierto?, entre comillas, en el embalse, pero también está siendo liberada. Entonces, si hay, por ejemplo, una floración algal tóxica dentro de un embalse, eso eventualmente podría llegar incluso hasta la planta La Mochita, acá abajo, desde donde nosotros sacamos el agua para tomar. Entonces, te fijas, esa idea de que todo lo que está pasando arriba en una cuenca tiene un impacto abajo, es muy relevante, y lo que yo antes mencionaba, que en la cultura pehuenche a mí me llamó mucho la atención saber que ellos ya tenían esa conceptualización, y a nosotros muchas veces nos pasa que la gente en general no lo tiene tan claro. Y sobre todo quienes toman las decisiones.
Claro, y ahí, disculpa, ahí está el tema de por qué y si es realmente limpia o no la energía hidroeléctrica, la generación de la energía hidroeléctrica. También está el problema que con esta acumulación de sedimentos en el fondo de un embalse puede producirse anoxia en el fondo, falta de oxígeno por descomposición de mucha materia orgánica y finalmente el embalse se va a transformar en un emisor de metano. Y el metano es el peor gas invernadero. Entonces, eso no está siendo medido ni tampoco evaluado en los estudios de impacto ambiental. Yo no he visto ninguno, ¿no es cierto?, donde digan probablemente aquí se va a emitir tanto metano o no se va a emitir. Y a eso podemos agregarle el tema del cambio climático. ¿Cuánta agua vamos a tener en el futuro para seguir soportando este tipo de generación de energía? Entonces hay muchos temas involucrados en la sustentabilidad de este sector en particular, que hay que tener en consideración y que, en mi opinión personal, no están siendo completamente considerados dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Sí, y para ir finalizando, Evelyn, respecto a lo que se hace desde el Centro EULA, buscando también todas estas variantes, todas estas aristas que muchas veces no se ven, lo que significa también estos estudios, levantar estos datos en apoyo también con la comunidad. Sabemos, lo hemos visto con otras investigaciones que han estado realizando desde el Centro EULA, y bueno, no es algo de estos momentos que sabemos que en los últimos años ha habido un boom por el tema medioambiental y ya está posicionada esta temática a buena hora, pero sabemos que esto viene desde muchos años atrás, décadas atrás. Exacto. Sí, mira, justamente una de las tesis doctorales que estoy dirigiendo tiene que ver con analizar este problema de la hidroelectricidad desde lo social y lo ecológico. ¿Te fijas? Es una estudiante, Camila Bañales, que está justamente trabajando con las comunidades locales del Alto Biobío y yo creo que ese es el enfoque de cómo nosotros aprendemos de lo que los habitantes locales saben y coproducimos conocimiento, ¿no es cierto?, con nuestra información científica. Yo creo que no tenemos otra vía de tratar de solucionar problemas ambientales si no es a través de esta coproducción de conocimiento. Y por eso es importante que estén atentos a las redes sociales del Centro EULA. Hemos tenido acá académicos, académicas, investigadores, investigadores que han visto que son los mismos ciudadanos que han propuesto temáticas, y ahí la invitación también es para quienes nos están viendo, puedan seguirlo a través de Centro EULA, a través de Instagram, su sitio web, conocer un poquito también de estas investigaciones, de lo que van publicando constantemente. Ahí el profe Barra, que nos estuvo acompañando la semana pasada y estuvo este fin de semana ahí con estas conversaciones contemporáneas, con todo lo que se vive en este Tropiconce, así que saludamos a todas las investigadoras e investigadores ahí que nos han acompañado en innumerables oportunidades. Ahí la cuenta de Instagram. Y Evelyn, te agradecemos también que nos hayas podido acompañar, ir comentando un poquito de lo que se está haciendo acá desde la Universidad de Concepción. Muchas gracias por la invitación.